Bien, entonces habíamos llegado mediante las transformaciones de Lorentz, dividiendo dx' sobre dt' a esto, que luego lo dividimos por 1 sobre delta t de los dos lados, y llegamos a esta expresión. Bien, si ahora hacemos tender a 0 delta x sobre delta t, para obtener la derivada, digamos, en este caso sería la velocidad en x, bx, obtendríamos entonces, hagamos acá un tiende, digamos, a 0, delta x sobre delta t, obtendríamos entonces e' x, ¿no? Haciendo lo mismo con delta x' y delta t', bx menos b, sobre 1 menos, esto sería bx multiplicado por b sobre c cuadrado. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, entre otras cosas es que si b es muy chiquita, o sea, si S' se mueve a una velocidad muy lenta, en comparación con c cuadrado, ¿no? Con c en realidad, entonces todo esto es S0, te queda 1 sobre bx menos b, que es Galileo. Recuperamos Galileo a velocidades bajas, que es lo que esperábamos. Entonces esta es el b' de x que queríamos saber, al menos para el eje x. Ahora supongamos que estamos en la misma situación, pero ahora tenemos una partícula, bueno, no una partícula, sino directamente digamos que es un rayo de luz que se mueve hacia el lado contrario, o sea, sobre x, sobre el eje x, pero al lado contrario, a una velocidad menos c. ¿Qué tan rápido lo ve nuestro sistema S', digamos, y que se está moviendo a velocidad v en eje x? O sea, desde S, lo que vemos, según esto, es que Bx es igual a menos c. Desde S', el segundo postulado nos dice que deberá ser menos c. Veamos qué sucede cuando usamos la fórmula que obtuvimos recién para B'x. Entonces, eso sería que Bx' es igual a, reemplazando en la fórmula, menos c menos b, 1 menos c por b sobre c cuadrado. Bueno, esto que está acá abajo podemos escribirlo como 1 más b sobre c. ¿Qué sucede si pasamos este término de abajo hacia allá? Entonces obtendríamos bx' por 1 más b sobre c igual a menos c, bueno, pongámoslo como menos c más b, ¿no? Es lo mismo. Bueno, y ahora lo que podemos hacer es multiplico por c, digamos por c dividido c, acá, obteniendo bx' sobre c, y entra el c más b, igual a menos c más b. Claramente, suponiendo que c más b no va a ser 0, nos va a quedar, echando esto con esto, que bx' es igual a menos c, que por suerte era lo que esperábamos según lo que decía el segundo postulado, así que es muy importante que todo esto sea consistente. Bien, lo que vamos a ver ahora es que el intervalo que habíamos visto invariante, vamos a ver una vez más lo mismo, pero ahora viendo desde la perspectiva de las transformaciones de Lorentz, ¿no? Este era el intervalo espacio-tiempo, delta S cuadrado, lo que habíamos visto, que este delta S cuadrado era igual para todos los sistemas de referencia inerciales. Entonces utilizaremos las transformaciones de Lorentz, eso es delta t' igual a gamma delta t menos b delta x sobre c cuadrado. Delta x' es igual a gamma delta x menos b delta t. Delta y' es igual a delta y, delta z es igual a delta z. Bueno, y después teníamos las inversas,
que son iguales, pero cambiamos el prima por delta x' c cuadrado, y bueno, y delta x sucesivamente con los otros, cambiando los primas. Y bueno, vamos a ver entonces que es delta c cuadrado delta t cuadrado menos delta x cuadrado, ¿no? Haciendo de cuenta que lo único que nos importa es el delta x, ya que las otras son también espaciales y no modifica nada, es igual a c cuadrado delta t' cuadrado menos delta x' cuadrado. O sea, los intervalos espacio-tiempo desde distintos sistemas inerciales. El S, esto vamos a decir que es de S, y esto es de S'. ¿Ok? Para hacer las cuentas más fáciles, vamos a llamar beta igual a b sobre c, que está mucho en las ecuaciones, y gamma va a ser en función de beta 1 sobre 1 menos beta cuadrado raíz cuadrada. De esta forma modificamos las funciones de Lorentz con esta notación. Nos queda que c delta t' es gamma c por delta t menos beta delta x, y delta x' es gamma delta x menos beta c delta t. Exactamente lo mismo, pero va a ser más fácil para hacer las cuentas. Arrancamos entonces con que c cuadrado delta t cuadrado prima menos delta x cuadrado prima va a ser igual, y ahora vamos a tener que tener en cuenta las transformaciones estas que están acá. Tenemos que c delta prima es esto y c delta x prima es esto. Simplemente habrá que poner eso. De esa forma nos va a quedar gamma cuadrado c delta t menos beta delta x todo al cuadrado, y el otro término va a ser menos del gamma cuadrado delta x menos beta c delta t todo al cuadrado. Vamos a adelantar el siguiente paso. Lo que voy a tener que hacer es desarrollar este cuadrado y luego hacer todos contra todos las cuentas. Si hacemos eso que les digo y saca factor común gamma cuadrado, que obviamente va a estar en los dos, nos va a quedar c cuadrado delta t cuadrado menos 2 beta c delta t delta x más beta cuadrado delta x cuadrado menos delta x cuadrado más 2 beta c delta t delta x menos beta cuadrado c cuadrado delta t cuadrado. Por suerte este término y este término son iguales, se van. Obtenemos de esa forma gamma cuadrado c cuadrado delta t cuadrado más beta cuadrado delta x cuadrado menos delta x cuadrado, y este que está acá que es menos beta cuadrado c cuadrado delta t cuadrado. Ahora lo que voy a hacer entonces es sacar factor común c cuadrado delta t cuadrado en relación con que lo tienen este y este de acá. Entonces va a quedar 1 menos beta cuadrado, y lo mismo voy a hacer ya que estos dos tienen delta x cuadrado. En este caso me va a quedar beta cuadrado positivo menos 1, cierro paréntesis, y ahora queda delta gamma cuadrado, y podemos escribirlo esto también como c cuadrado delta t cuadrado 1 menos b cuadrado, y poner un menos, y ahora cambiar los signos 1 menos beta cuadrado. ¿Ok? Ahora veamos que yo, si quiero, podría sacar factor común 1 menos b cuadrado, obteniendo c cuadrado a delta t cuadrado menos delta x cuadrado adentro. Esto se nos hace conocido, es delta s. ¿Quién es esto? Gamma cuadrado 1 menos beta cuadrado. Bueno, sabemos quién es este. Este es 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrado, pero si está al cuadrado me puedo deshacer de esta
raíz, y entonces lo que me queda es 1 sobre 1 menos beta cuadrado por 1 menos beta cuadrado, lo cual esto es 1. Eso significa que esto que está acá es 1, lo cual significa que en total todo esto es igual a c cuadrado delta t cuadrado menos delta x cuadrado. O sea que c cuadrado delta t primo cuadrado menos delta x primo cuadrado es igual a c cuadrado delta t cuadrado menos delta x cuadrado. O sea, lo que queríamos ver. El intervalo es invariante y ahora lo vimos mediante las transformaciones de Lorentz. Por supuesto, aclaremos, lo hicimos solo para delta x porque estamos suponiendo que tenemos dos sistemas de referencia en configuración estándar. Lo mismo valdrá para delta y, para delta z. Entonces tenemos invariancia del intervalo de espacio-tiempo bajo transformaciones de Lorentz. La importancia de esta prueba es, tenemos un observador O y un O', que como ya sabemos, tenemos uno que está en un sistema de referencia S, otro está en un sistema de referencia S', y los observadores no van a estar de acuerdo en el tiempo ni en el espacio, pero los dos van a estar de acuerdo en este valor, digamos, que es el delta S. Esto es lo que no va a cambiar, no importa qué sistema inercial estemos tomando en cuenta. Veamos ahora cómo se relaciona el intervalo invariante con el tiempo propio que habíamos visto. Delta tau, que era delta t sobre gamma, delta tau era el tiempo medido desde el sistema de referencia que estaba en reposo, o podemos también decir que delta tau es el sistema de referencia en donde entre los dos eventos, justo en ese sistema de referencia están en la misma posición, ¿no? Eso era donde uno podía medir, el sistema donde uno podía medir el tiempo propio. Recordemos entonces, tenemos el intervalo que era c cuadrado, delta t cuadrado, menos delta x cuadrado, menos delta y cuadrado, menos delta z cuadrado. Este era el intervalo. Y bueno, consideramos una partícula que está en su sistema de referencia en reposo. Entonces, si consideramos eso, sabemos que los eventos que estamos tomando en cuenta tienen su mismo delta x, mismo delta y mismo delta z. Perdón, mejor dicho, x1 y x2 son iguales, por lo tanto los delta x son siempre 0, ¿no? Porque eso significaba que estaban en reposo, era que yo los podía medir con el mismo, que estaban en la misma línea, por decirlo de alguna forma, con respecto al eje ct. De esta forma sabemos que esto es 0, que esto es 0, que esto es 0, por lo que delta S es igual a c cuadrado delta de t cuadrado. Entonces, esto es porque lo que dijimos, que esto iba a estar, lo que habíamos visto en el caso de la partícula, que sabíamos que el x1 y el x estaban fijos, después podía variar los tiempos, pero sabíamos que los delta x se mantenían donde lo habíamos definido. Como habíamos visto antes, el tiempo propio delta tau era por definición delta t, o sea, el tiempo medido en su propio sistema de referencia en reposo. Y por lo tanto esto va a ser igual a c cuadrado delta tau cuadrado. Entonces, bueno, nosotros sabemos que delta S es un invariante, es una magnitud que se mide de cualquier sistema inercial. Entonces podemos decir que no solo que el intervalo de espacio-tiempo es invariante, ¿no? Acá me faltó el cuadrado siempre, esto va al cuadrado, sino que además lo que tenemos es que si yo sé que esto para cualquier sistema inercial es el intervalo, ¿no? C cuadrado delta t cuadrado, pero esto es x y cuadrado desde cualquier sistema de referencia inercial, también va a ser igual, o sea, todo, a c cuadrado delta tau cuadrado. O sea, uno de alguna forma puede tomar el tiempo propio como un invariante más, si se quiere, según el evento en el cual el sistema de referencia está en reposo.
ya que esta igualdad se da para cualquier sistema de referencia inercial.